¿Qué tal? ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a explicar una aplicación de lo que es la ecuación de Bernoulli y la fuerza de los huracanes. Recientemente, pues, México experimentó un huracán categoría 5 allí en Acapulco y pues el desastre fue de magnitudes no vistas en muchas décadas. Vamos a explicar qué es lo que sucede con los huracanes y por qué se desprenden los techos de las casas o de los hoteles durante este tipo de siniestros, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la fuerza del viento, la fuerza del huracán y por qué se desprenden los techos, ¿no? Esto tiene una relación directa con lo que es la ecuación de Bernoulli. Para ello, pues vamos a explicar qué es lo que nos dice la ecuación de Bernoulli, un poco de dónde surge, no la vamos a deducir, sin embargo vamos a explicar qué elementos conlleva esta ecuación y por qué es tan importante. Por un lado tiene lo que es la ecuación de continuidad para fluidos incompresibles. La ecuación de continuidad nos habla de que lo que entra, si no hay fuentes y sumideros en algún intervalo del fluido, entonces pues esto permanece constante. La cantidad de volumen de fluido que pasa por cierta región se mantiene constante en el tiempo y es la misma cantidad que va a salir. Eso es por un lado. También tenemos para poder deducirle lo que es el teorema de trabajo-energía, que tiene que ver con la energía cinética y el trabajo que nos toma ir de un punto A a un punto B. Y también tenemos parte de lo que es la energía potencial por alguna diferencia de lo que son las alturas. Entonces, por un lado tenemos trabajo y por el otro lado tenemos energía cinética y energía potencial. Un poco el trabajo pues tiene que ver con una diferencia de presiones y un elemento de volumen. Por el otro, la energía cinética tendríamos lo que sería un diferencial de masa por una diferencia de velocidades también. Y en el caso de la energía potencial tenemos un diferencial de masa y una diferencia de alturas. Si esos volúmenes permanecen constantes, pues podemos llegar a esta cantidad, ¿no? Eso viene de la ecuación de continuidad. Y lo que tenemos es algo parecido a lo que una vez en una clase me dijeron, que la ecuación de Bernoulli se relaciona con una densidad de energías. Por un lado energía cinética, energía potencial, pero también una densidad como de trabajo. Podemos verlo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces tenemos una diferencia de presiones por un lado, que es como un trabajo neto hecho por fuerzas externas, por así decirlo, y por el otro lado tenemos que eso se ve reflejado en una diferencia de tanto energía cinética como energía potencial, pero pues esto nos va a quedar solamente en términos de presión. Por un lado tenemos la presión de un fluido debido a una diferencia de alturas, por el otro lado vamos a tener a la presión dentro del fluido debido a una diferencia de velocidades y por el otro lado tenemos una diferencia de presiones debidas a cuestiones externas también. Agrupando los términos pues llegamos a esta expresión final, ¿no? Si esto se mantiene constante pues tenemos que esto es la ecuación la ecuación de Bernoulli para dos puntos diferentes en algún fluido. Tenemos presiones externas, tenemos presiones debidas a la velocidad y tenemos una presión debida a la posición. ¿Okay? Con esto, pues vamos también a tomar en consideración de que la ecuación de Bernoulli se va a aplicar a fluidos incompresibles y no viscosos. Hay otro tipo de fluidos, fluidos no newtonianos, superfluidos, etcétera, pero obedecen leyes diferentes, ¿no? Porque tienen comportamientos diferentes. Además de que nosotros no estamos tomando en cuenta la viscosidad. La viscosidad es una especie de fricción debida a la interacción que hay en el fluido con las paredes de donde está fluyendo, etcétera. Esto va a tener algunas simplificaciones. Por un lado, si tenemos un fluido en alguna tubería, por poner un ejemplo, donde la diferencia de alturas entre un punto A y un punto B es nula, podemos eliminar esos términos de la posición o de la altura Y1 y Y2 y llegar a una forma más simplificada, donde solamente va a depender de la presión en los puntos 1 y 2 y de las velocidades que se tengan en dichos puntos. Y bueno, pues aquí entran algunas aplicaciones, por ejemplo, alguna tubería que pasa de cierto calibre a otro, o que es más gruesa a un calibre más delgado, y pues al momento de reducirse el calibre puede que aumente la velocidad para compensar, de tal manera que se mantiene constante la presión dentro de ese objeto, dentro de esa tubería. Entonces, aquí la diferencia de presiones va a depender solamente de la diferencia de velocidades en diversos puntos del flujo. Por otro lado, si el fluido es estacionario, no tenemos que se esté moviendo,
Eso no implica que no haya una diferencia de presiones, pero esta se va a deber solamente a la diferencia de posiciones entre un punto 1 y un punto 2. Entonces tenemos como que aquí una relación con la energía potencial cuando no hay velocidades. Y en el otro lado tenemos como una relación entre la energía cinética cuando no hay alturas o no hay una altura neta, ¿no? Una diferencia de posiciones. De esta manera la diferencia de presión va a venir solamente de una diferencia de alturas. Y esto es como lo que sucede cuando tenemos un objeto sumergido en agua y calculamos pues a qué profundidad se encuentra y de esa manera estimamos qué presión está actuando en ese punto, ¿no? Ahora bien, vamos a ver qué es lo que pasa con los huracanes y los tornados. Siempre vemos cuando hay este tipo de incidentes, de desastres naturales, pues que hay objetos que salen volando y muchas veces las construcciones o que tienen techos de lámina o muy frágiles, pues salen volando también estos techos. ¿Por qué sucede? Tanto en tornados como en huracanes, pues tenemos que recordar que hay una velocidad del viento muy alta. Entonces, para un huracán categoría 5, pues esta ronda los 300 kilómetros por hora. Vamos a ver que la diferencia de presiones, por ejemplo, en una casa, va a venir solamente de las velocidades que están ocurriendo afuera en comparación con la velocidad cero que está ocurriendo dentro de la casa. Es así que, bueno, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Supongamos una casa con un techo de lámina de acero, calibre 22, 0.75 milímetros más o menos de grosor, y una densidad de 7.800 kilogramos por cada metro cúbico. Es la densidad más o menos del acero. La superficie del techo vamos a poner que son 80 metros cuadrados, 10 por 8, como se observa más o menos en esta construcción, en esta casa. Y está ocurriendo un huracán categoría 5 que nos da vientos de 300 kilómetros por hora. Vamos a ponerle una densidad al aire que es de 1.2 kilogramos por cada metro cúbico y la presión atmosférica que es aquí nada más déjame corregir, este es 1.01, ¿no? Por 10 a la 5 pascales, ¿no? Esa es la presión atmosférica. ¿Y por qué la necesitamos? Bueno, porque la presión atmosférica es la que bajo la cual todos estamos experimentando. Y al momento de que tenemos un siniestro, nosotros estamos metidos en nuestra casa y adentro pues está la presión atmosférica actuando. Entonces vamos a ver que la diferencia de presiones va a venir justamente de una diferencia de las velocidades. Adentro de la casa el viento pues no tiene velocidad, el aire que está ahí no tiene velocidad, no se está moviendo, pero afuera sí. Entonces vamos a ver qué sucede. En una habitación cerrada, como les comenté, pues la presión dentro va a ser la presión atmosférica y la velocidad dentro de la habitación va a ser cero. Otra vez, la diferencia de presiones, donde una de ellas es la presión atmosférica, pues va a venir de este factor, ¿no? Vamos a eliminar pues la velocidad 1, que es la velocidad dentro de la casa, y la presión 1 pues va a ser la presión atmosférica. De esta manera podemos nosotros despejar cuál será la presión en la parte superior de la casa. Aquí, ¿por qué no están los otros términos de la ecuación de Bernoulli? Bueno, porque la diferencia de alturas entre la parte de adentro y la parte de afuera es nula. Prácticamente es debida al grosor, al calibre de la lámina. Esa sería la diferencia de alturas y es prácticamente cero. Por eso no tenemos ese término actuando. Entonces sacamos cuál es la presión 2, la despejamos y pues viene de una diferencia entre la presión atmosférica y la velocidad del viento o el término de presión debido a la velocidad del viento, ¿no? Aquí está convertido a los 300 km por hora, metros sobre segundo, y nos da esta diferencia de presiones que al final nos da 96.833 pascales. Y uno puede decir, bueno, pues prácticamente la presión atmosférica, pues no, no necesariamente es la misma. Esa sería la diferencia de presiones, pero la presión debida al aire son 4.166 pascales. Ahora bien, esa diferencia de presión entre las dos, entre la presión atmosférica y la presión que está afuera, pues es la presión debida solamente al viento, a la velocidad del viento. Recordemos además que la presión es igual a fuerza sobre área, que es lo que nos dice el principio de Pascal. Si nosotros despejamos, la fuerza es la diferencia de presiones que hay multiplicada por el área. Recordemos que esta vivienda tiene una superficie de 80 metros cuadrados, entonces al momento de multiplicar esta diferencia de presión por la superficie nos da una fuerza bastante grande. Esta fuerza tenemos que compararla para saber si se va a desprender el objeto de su posición original o no, el techo,
tenemos que compararla con el peso del mismo techo. Vamos a calcular el peso del techo, que es la masa por la gravedad, la densidad del acero por el volumen por la gravedad. Calculamos el volumen, que pues se debe a la superficie por lo que es su grosor, que es muy pequeño, ¿no? De esa manera multiplicamos todos los términos, masa por gravedad, y nos da 4.591 newtons. Este es el peso solamente del acero, de la lámina de acero. Si comparamos el peso de la lámina de acero con la fuerza debida al viento, pues estamos hablando que es 72 veces más grande la fuerza debida al viento que produce la diferencia de presiones que el propio peso del acero. Por lo tanto, la tornillería o el anclaje debe tener al menos una fuerza de 71 veces el peso de la lámina para que éste quede en equilibrio, es decir, que pase el huracán categoría 5 y los vientos equilibren a la fuerza de agarre a la estructura de lo que es el edificio. Si esta diferencia se mantiene, lo que vamos a tener es que la lámina simplemente va a salir desprendida. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí se crea una especie de vacío. Es como si estuvieran succionando desde arriba lo que es la lámina. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque hay una presión, hay una diferencia de presión. La presión aquí adentro de la casa es más grande que la presión afuera debido a la velocidad del viento y eso crea un efecto de succión. Y ese vacío es lo que ocasiona que se desprenda la lámina. Entonces, ¿qué se recomienda hacer en estos casos? Bueno, pues tener una estructura mucho más fortificada, tener mucho más remachada lo que es la estructura al techo o aumentar el peso del techo de alguna manera, pero tiene que ser 72 veces, lo cual prácticamente pues es imposible, ¿no? Tendría que soportar una gran cantidad de masa a ese techo para que no saliera volando. Entonces, esto es lo que sucede siempre cuando tenemos huracanes o tornados con velocidades del viento tan grandes. Entre mayor sea la superficie, en este caso pueden ser domos, pueden ser estadios que tengan un techo bastante grande, pues eso nos va a dar siempre una fuerza más grande. Que bueno, va a proporcionar con el peso de la losa o lo que sea que tengamos, pero muchas veces si es una lámina, pues va a salir simplemente volando. Ok. Un análisis similar se puede hacer para por qué las ventanas se rompen también. Eso va a tener que ver con la fuerza máxima que puede soportar una ventana, dependiendo del calibre, del grosor de la ventana. Pero pues también podremos aplicar esta ley, ¿no? Tendría más, dependiendo de las dimensiones de la ventana, podemos sacar la fuerza que está actuando durante un huracán. Si la ventana es muy delgada, pues se va a quebrar y eso ocasiona pues que los vidrios salgan volando también. Además de que durante estos eventos, pues hay cosas que están volando en el aire, escombros, basura, objetos ligeros que están volando y estos son impactados hacia las ventanas y hacia los edificios. Entonces también de ahí podría venir. Pero bueno, el caso más ejemplificador de este fenómeno de la ecuación de Bernoulli, al menos cuando tenemos altas velocidades, pues es lo que sucede con los huracanes y con los tornados. Muy bien, pues hasta aquí le dejamos. Espero que haya sido de ayuda y que se haya comprendido por qué son tan peligrosos los vientos y por qué pues hay que tratar de no construir edificios con este tipo de materiales en zonas donde ocurren huracanes o ventarrones o tornados. Y bueno, pues esto en Estados Unidos tenemos casas muy ligeras, son de madera. Y ocurre exactamente lo mismo. Y ya en México pues la mayoría son de losa, son de cemento y pues ahora sí que el aire no les hace mucho. Sin embargo, pues también esto puede aplicar para por qué se caen las paredes durante los ventarrones, durante los vientos fuertes. Es el mismo fenómeno. Bien, pues entonces nos vemos en otra ocasión y pasen excelente día. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.